Schopenhauer dice, nuestra confianza en otras personas a menudo consiste, en gran medida, en pura pereza, egoísmo y vanidad de nuestra parte. Digo pereza porque, en lugar de hacer investigaciones por nosotros mismos y ejercer un cuidado activo, preferimos confiar en los demás. Egoísmo, porque nos dejamos llevar por la presión de nuestros propios asuntos y vanidad. Según el pesimista alemán, nuestra confianza en otras personas suele estar basada en motivos bajos. Con frecuencia, actuamos por pereza, preferimos no hacer el trabajo nosotros mismos y delegamos en otros, confiando en su palabra. O por egoísmo, porque estamos tan ocupados con nuestros propios asuntos que necesitamos la ayuda de otros, y en lugar de confiar en nosotros mismos, recurrimos a ellos. Existe una característica inconsciente en todos los idiomas europeos que se refleja en el uso común de la palabra persona para referirse a un ser humano. El significado original de persona es máscara, como aquellas que los actores solían usar en los escenarios de la antigüedad. Y es bastante cierto que nadie se muestra tal como es, sino que usa su máscara y juega su papel. De hecho, todo nuestro entramado social puede compararse con una comedia perpetua. Esta observación se relaciona estrechamente con algo que Schopenhauer dijo en Consejos y Máximas. Él señala que el ser humano, en su esencia, es una persona, y ser una persona tiene precisamente la etimología de usar una máscara. Y este es el primer acercamiento al indicio, señal o comportamiento de un individuo muy peligroso. El odio viene del corazón, el desprecio de la cabeza, y ninguno de estos sentimientos está realmente bajo nuestro control. No podemos alterar nuestro corazón, su base está determinada por motivos, mientras que nuestra cabeza lidia con hechos objetivos y les aplica reglas que son inmutables. Esta es una forma interesante de clasificar psicológicamente a las personas. El corazón tiene un cierto carácter y ciertos motivos, mientras que la cabeza tiene un cierto carácter y una capacidad para comprender los hechos objetivos y aplicar reglas inmutables a ellos. Y en esa combinación se encuentra la mayoría de la personalidad de un individuo. El odio y el desprecio son diametralmente opuestos y mutuamente excluyentes. Incluso hay bastantes casos en los que el odio hacia una persona se basa en nada más que una estima forzada por sus cualidades. Por otro lado, el verdadero y genuino desprecio tiene una especie de grandeza, mira desde lo alto y es reservado, no siente la necesidad de rebelarse. De hecho, Schopenhauer incluso dice que si alguien intenta hacerte saber que te desprecia, realmente no te desprecia, porque se preocupa lo suficiente por tu opinión como para disfrutar haciéndote saber que tiene un concepto bajo de ti. El desprecio posee un matiz frío y lejano, lo que lo vuelve reservado y, curiosamente, no impide un trato amable hacia quienes se desprecia. Esa cortesía no nace de un afecto genuino, sino precisamente de su ausencia. Esas personas no suscitan ningún sentimiento real. Sin embargo, los individuos peligrosos buscan moverse con seguridad en la sociedad, por lo que tratan a las personas bien, no por aprecio interno, sino por un interés puramente personal. Carl Jung profundizó en este concepto y enseñó que cada psique lleva consigo una persona, una máscara social diseñada para satisfacer las demandas de la sociedad. Para algunos, esta máscara se convierte en todo, una cáscara tan pulida y convincente, que incluso ellos mismos llegan a creer en su autenticidad. Entonces conocemos estos individuos, y parecen amables, atentos, empáticos. Sus palabras están cuidadosamente elegidas, sus sonrisas son cálidas, sus ojos están alerta, absorbiendo cada una de tus palabras. Te sientes visto, escuchado, valorado, pero no estás encontrando al individuo verdadero, sino a la persona cuidadosamente curada, la cara que ellos creen que será amada. Las interacciones iniciales se sienten nutritivas, incluso puedes pensar que encontraste un alma rara. Su atención se siente como intimidad, su acuerdo se percibe como conexión, pero lo que estás experimentando es un reflejo, no una relación. Schopenhauer, en su sección de observaciones psicológicas, plantea una distinción fundamental en la estructura psicológica del ser humano, la oscilación constante entre el dominio del intelecto y el dominio de la voluntad. El pesimista alemán identifica un fenómeno importante: cuando nos entregamos ciegamente al mundo, convencidos de que debemos sumergirnos en sus placeres y en sus luchas, no es el intelecto el que guía nuestros pasos, sino la voluntad, esa fuerza ciega y voraz que impulsa nuestro deseo sin razón ni medida.
El ser humano se deja arrastrar por la corriente de sus propios impulsos, sin cuestionar la naturaleza de lo que persigue, sin detenerse a reflexionar sobre el verdadero valor de esas ambiciones. Schopenhauer continúa explicando esta relación entre el intelecto y la voluntad, señalando que cuando la voluntad domina, el intelecto se reduce a un mero servidor, articulando el camino hacia los objetos del deseo sin cuestionar si esos objetos tienen realmente valor o sentido. Solo cuando el intelecto logra emanciparse del yugo de la voluntad, el ser humano puede ver con claridad la naturaleza vacía y efímera de sus ambiciones. Con eso claro, pasamos a lo que puede convertirse en el comportamiento más peligroso en un individuo, aquel en el que la voluntad gobierna sobre el intelecto, generando una especie de ceguera voluntaria que distorsiona la percepción de la realidad. Cuando la voluntad se apodera del pensamiento, el individuo se entrega a impulsos irracionales, justificando sus deseos y minimizando las consecuencias de sus acciones. El verdadero peligro de este comportamiento no se limita al individuo, se extiende y proyecta inevitablemente hacia la sociedad. Schopenhauer realiza una observación aguda sobre las personas de gran capacidad intelectual, en comparación con aquellas más comunes, y cito: las personas de gran capacidad no tienen reparos en admitir sus errores y debilidades, los ven como algo por lo que ya han pagado, y en lugar de considerar que estas debilidades son una desgracia, creen que les hacen honor. En contraste con este tipo de individuos, el pesimista alemán observa que, algunos, lejos de admitir sus pequeñas debilidades, las ocultan con esmero y se muestran especialmente sensibles ante cualquier alusión a su existencia. A diferencia de los intelectuales, estos últimos individuos necesitan preservar una apariencia de pureza y perfección, pues su valor se sostiene precisamente en esa percepción de impecabilidad. Cualquier error amenaza esa imagen meticulosamente construida, por lo que se esfuerzan en ocultarlo a toda costa. El comportamiento más destructivo en un individuo es aquel en el que la voluntad se erige como un amo absoluto, sometiendo al intelecto y justificando cualquier acción bajo la ilusión de grandeza o el mero impulso del deseo. La manifestación de una voluntad dominante y un intelecto subordinado no solo corrompe la percepción que el individuo tiene de sí mismo, sino que también convierte profundamente sus relaciones con los demás. Schopenhauer, al abordar la naturaleza de la voluntad, expone cómo esta fuerza ciega y persistente tiende a instrumentalizar todo cuanto le rodea para satisfacer sus deseos. Esta instrumentalización, que surge de una visión distorsionada de la realidad, convierte a las personas en medios para un fin, objetos al servicio de las ambiciones personales. En palabras de Schopenhauer, el hombre es, en su esencia, un ser egocéntrico, incluso su amor más puro está teñido por el deseo de posesión. Cuando la voluntad domina, el otro se convierte en una extensión de los deseos propios, un recurso para afirmar la propia existencia. Esta actitud se refleja en comportamientos manipuladores, donde la empatía y el entendimiento quedan relegados a un segundo plano. La voluntad ciega, en su impulso por conseguir sus fines, no considera las consecuencias de sus actos sobre los demás. Todo esto hace que emerja un rasgo particular: la incapacidad de reconocer el sufrimiento ajeno como algo legítimo. Este tipo de comportamiento resulta especialmente pernicioso en las relaciones íntimas, donde el vínculo se transforma en un campo de batalla por la validación y el control. La pareja, el amigo e incluso un miembro de la familia pasan a ser meras piezas en el tablero del propio ego. Nietzsche afirmó lo siguiente en Más allá del bien y del mal: en el amor, el que se deja dominar es el que más sufre. Incluso en el ámbito de la amistad, Schopenhauer hace una aguda observación sobre la incapacidad de un individuo dominado por la voluntad para reconocer sus propios errores, recurriendo al amigo como un reflejo imparcial. Este comportamiento guarda un paralelismo interesante con el concepto de relaciones narcisistas descrito por Sigmund Freud, donde el otro se convierte en un espejo que refleja la constante búsqueda de confirmación del propio valor. Freud sostiene que el narcisismo es un estado en el que el sujeto se ama a sí mismo por encima de todo, y los demás solo existen en la medida en que refuercen esa percepción. El otro es, en definitiva, una extensión de uno mismo, un mero reflejo donde se busca proyectar la grandeza imaginada. Esta capacidad para manipular y distorsionar los vínculos resulta especialmente peligrosa, ya que como seres sociales, nuestras interacciones son constantes e inevitables. En el fondo,
Esta habilidad para moldear la percepción de los demás nace de un impulso profundo: evitar el enfrentamiento con las propias inseguridades. Sobre esta tendencia, el filósofo danés Søren Kierkegaard reflexiona en La enfermedad mortal, donde describe al desesperado como aquel que, incapaz de ver más allá de sí mismo, se consume en un ciclo interminable de autoafirmación y negación del otro. Este egoísmo radical, esta incapacidad de trascender los propios deseos, termina por envenenar toda relación, cimentando la manipulación como un mecanismo de supervivencia emocional. Schopenhauer también advierte sobre esta capacidad manipuladora de la voluntad enmascarada. En su obra, destaca cómo las personas de gran habilidad intelectual, pero con una voluntad desenfrenada, tienden a proyectar una imagen de invulnerabilidad. Esta invulnerabilidad, sin embargo, es solo aparente, un constructo narrativo que les permite ejercer control sin ser cuestionados. Aquí, la voluntad somete al intelecto, convirtiéndolo en un sirviente de sus deseos, sin importar la verdad o la autenticidad del vínculo. Esta misma lógica se reproduce en la sociedad contemporánea. Las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en escaparates donde la percepción manipulada de la realidad encuentra un espacio de expansión masiva. El individuo que en lo privado distorsiona la verdad para satisfacer su voluntad, descubre en estas plataformas un medio ideal para proyectar esa narrativa. De esta manera, la imagen prevalece sobre la realidad, el espectáculo sobre la verdad, y el ciclo de autoafirmación y negación del otro se perpetúa, tal como Kierkegaard y Schopenhauer lo anticiparon. Sin embargo, aunque la máscara sea hábilmente construida, con el tiempo, pequeñas fisuras comienzan a aparecer. El momento nunca es predecible, puede suceder tras unas semanas o tomar meses, pero es inevitable. Porque ninguna persona puede sostenerse para siempre contra la fuerza del yo reprimido. Jung llamó a esto el retorno de lo reprimido. Lo que desterramos al inconsciente inevitablemente buscará expresión. Es entonces cuando comienzas a notar reacciones extrañas ante pequeños desacuerdos, una frialdad repentina cuando estableces un límite, un sarcasmo sutil que se filtra bajo sus cumplidos. La superficie encantadora sigue ahí, pero se vuelve forzada y mecánica, como si el esfuerzo por sostenerla empezara a desgastarlos. Y es que, más que las palabras, es lo que sientes lo que revela la verdad. Comienzas a sentir cansancio después de estar con ellos, un ligero malestar que tu cuerpo registra antes de que tu mente pueda explicarlo. Normalmente, el inconsciente se comunica a través del cuerpo. Cuando la psique percibe una amenaza, envía señales somáticas mucho antes de que haya comprensión lógica. Por eso, una vez que la máscara empieza a resquebrajarse, la verdadera economía emocional se revela. Estas personas no buscan mutualidad, buscan refuerzo. Necesitan tu admiración, necesitan tu acuerdo, necesitan tu trabajo emocional. Si fallas en proporcionarlo, aunque sea de forma involuntaria, los problemas emergerán. El individuo peligroso no puede admitir su propia inseguridad, su envidia, su ira, así que lo localiza en ti. Tú te vuelves demasiado sensible, desagradecido, egocéntrico. Proyectan en el otro aquello que son incapaces de ver en sí mismos, tal como Kierkegaard describe en su Desesperado y Jung analiza en su Retorno de lo reprimido. De este modo, la máscara que construyen no solo oculta, también revela, y cuando finalmente se quiebra, lo que emerge es la verdadera naturaleza del vínculo. Un campo de batalla donde la voluntad busca someter al otro, mientras el yo reprimido lucha por escapar. Si persistes lo suficiente en esta dinámica, algo trágico comienza a suceder. Cuestionas tus instintos, racionalizas su comportamiento, minimizas tus propias necesidades. Poco a poco, pierdes el contacto con tu propia brújula emocional. El individuo peligroso recreará los mismos dramas una y otra vez. Cada relación se convierte en un escenario de conflicto para heridas no sanadas, cada desacuerdo se interpreta como una prueba de traición, cada intimidad se convierte en un examen. Están atrapados en una compulsión repetitiva, reviviendo el mismo abandono, la misma humillación, la misma rabia. Eventualmente, llega un momento, un pequeño evento, un comentario casual, una traición demasiado grande para ignorar, en el que la máscara se rompe por completo. Entonces los ves, no como se presentaron, sino como realmente son, heridos, desesperados, consumidos por una necesidad de control que ni siquiera pueden nombrar. Es a la vez desgarrador y aterrador,
porque ahora te das cuenta de que no te relacionabas con una persona completa, sino que interactuabas con una actuación construida para sobrevivir. Para entender por qué estos individuos se comportan de esa manera, debemos entender la percepción de ellos. Cada ser humano ve el mundo no como es, sino como él es. Su personalidad está fragmentada entre lo que pueden aceptar y lo que deben rechazar, con el fin de mantener el equilibrio mental y evitar caer en la disonancia cognitiva. Construyen una imagen, una versión de sí mismos con la que pueden vivir, esa es la persona. Pero en lugar de reconocer esta presión interna, el individuo la proyecta hacia afuera. Empiezan a ver en los demás lo que no pueden aceptar en sí mismos. No son conscientes de que lo están haciendo, realmente creen que el problema está fuera de ellos. Esto es lo que los hace tan difíciles de confrontar. Estás discutiendo con alguien que no habla desde la razón, sino desde una estructura defensiva construida para preservar su frágil autoconcepto. De esta manera, construyen un mundo en el que siempre son los incomprendidos, los traicionados, los que dieron demasiado. Incluso cuando la evidencia contradice su narrativa, reinterpretan la realidad para mantener su estructura interna intacta. Pero esto no tiene que ver realmente con los demás, tiene que ver con mantener preservada su persona. Buscan personas que reflejen la imagen que necesitan mantener, cuidadores, oyentes, admiradores. Pero tan pronto como estas personas reflejan algo inesperado, un límite, un desacuerdo, una verdad, son descartadas, devaluadas, culpadas. En sus mentes no existe espacio para la contradicción y manipulan porque están aterrorizados. Aterrorizados de perder el control, aterrorizados de ser expuestos, aterrorizados de desmoronarse. La exposición prolongada a individuos así altera tu propia psicología. Comienzas a cuestionar tu intuición, a suprimir tu verdad para mantener la armonía, a sobrefuncionar emocionalmente para compensar su infravaloración emocional. Estos individuos viven en un mito que han creado, son los héroes de su propia historia, rodeados de villanos que no los comprenden. Pero, a diferencia de los héroes reales que evolucionan, ellos se mantienen estáticos, el mundo debe ajustarse a ellos. Confrontar estos individuos puede llevar a un remordimiento temporal, lágrimas, disculpas, grandes promesas. Pero es muy probable que el patrón se repita. Esto no es un llamado a cambiarlos, es un llamado a reconocer los límites de tu responsabilidad. Cuando reconozcas que la máscara de alguien se está cayendo, recuerda esto, no es tu trabajo sanar lo que se niega a ser sanado, no es tu carga llevar el dolor que alguien se niega a confrontar, no es tu destino perderte a ti mismo intentando salvar un alma que no quiere salvarse. Para superar todo esto, Schopenhauer presenta una estrategia interesante, originalmente dirigida a los amigos, pero que puede aplicarse a cualquier tipo de relación. La estrategia es la siguiente, él dice, hay dos formas de saber si un amigo es real o falso. Sabes que un amigo es real si las circunstancias lo obligan a hacer algún tipo de gran sacrificio por ti. Si la desgracia te golpea, ¿quién de tus amigos permanecerá a tu lado y quién desaparecerá de tu vida? ¿Realmente tus amigos te apoyarán en tiempos difíciles, o simplemente se apartarán sin preocuparse? Sin embargo, no necesitas esperar a que tu vida dé un giro hacia lo peor para descubrir cuáles de tus amigos son reales. Schopenhauer propone una prueba, un pequeño experimento para separar a los verdaderos amigos de los falsos. Deberías contarle la noticia de algún tipo de desgracia reciente que hayas experimentado. Podría ser cualquier cosa. Quizás perdiste mucho dinero en una mala inversión, tal vez tuviste una gran pelea con tu pareja o perdiste tu empleo. Luego, Schopenhauer te aconseja que observes muy de cerca sus expresiones faciales. En ese momento, la expresión de su rostro te mostrará si su único pensamiento es de sincera y verdadera empatía por ti, o si, por el contrario, la absoluta compostura de su semblante, o incluso un leve rastro de algo distinto a la simpatía, confirmará la conocida máxima de la Rochefoucauld. En las desgracias de nuestros mejores amigos, siempre encontramos algo que no nos desagrada del todo. El más leve indicio de algo distinto a la simpatía revela un motivo oculto en esa amistad. Es un defecto de la naturaleza humana, uno de los muchos que Schopenhauer expone en sus escritos, que, en las desgracias de nuestros amigos, no podemos evitar sentir cierto deleite por sus problemas.
De hecho, en esos momentos, el amigo común y corriente encuentra difícil suprimir las señales de una ligera sonrisa de placer. Schopenhauer considera esta característica como la faceta más maligna de nuestra naturaleza humana. Por ello, es esencial aprender a gestionarla, reprimiéndola en nosotros mismos y reconociéndola en los demás, para así distanciarnos de quienes la manifiestan. Un verdadero amigo, pareja, familiar o ser querido es incapaz de sentir algo así por ti, pero encontrar una relación así es una verdadera rareza. En este sentido, viene a la mente otra frase de La Rochefoucauld: un verdadero amigo es la mayor de todas las bendiciones y aquella de la que menos nos preocupamos por adquirir.